quién vacunar primero y por qué. Mientras no haya vacunas suficientes para todos, los países tendrán que seguir estrictos planes de vacunación, priorizando grupos de ciudadanos vulnerables. Pero, ¿quiénes son los vulnerables? La mayoría de países antepone a las personas con mayor edad a la cabeza de la lista, pero a partir de ahí las estrategias varían. Más allá, a los expertos les preocupa el escepticismo hacia las vacunas de parte de la población y en Bélgica, por ejemplo, una gran parte del personal sanitario se muestra reacio a ser vacunado. Esto a pesar de que este país europeo es el que tiene más mortandad por coronavirus a nivel mundial. Bienvenidos al especial Coronavirus. Mi nombre es Cristina Cubas. Este lunes, la canciller alemana Angela Merkel sorprendió al afirmar que no se vacunaría por televisión, tal y como han hecho otros dirigentes mundiales, y que esperaría su turno como una ciudadana más. En Alemania es un comité de vacunación del gobierno el que ha regulado quién recibirá la vacuna y cuándo. Pero este sistema de prioridades no está exento de polémica porque antepone el factor edad al de personas con enfermedades graves como el cáncer. Desde hace 4 semanas, Thorsten Grabow está ingresado en la clínica universitaria de Rostock, Alemania. A este hombre de 49 años se le diagnosticó un cáncer el verano pasado. La quimioterapia y la cirugía le debilitaron y comprometieron su sistema inmunitario. Las noticias sobre la pandemia le preocupan. Por supuesto, me da miedo. Ahora tenemos este peligro adicional ahí fuera y no sabemos qué impacto puede llegar a tener, cómo afectará a la quimioterapia y demás. Debido al alto riesgo de infección, Thorsten Grabow vivió en estricta cuarentena voluntaria cuando aún estaba en casa. Se aisló de su familia con todas las medidas higiénicas posibles. En breve saldrá del hospital y espera ser vacunado pronto para al menos librarse del miedo a la COVID. Eso sería un gran paso adelante. Sería un alivio enorme. Estoy en muy malas condiciones físicas y creo que ni siquiera podría superar un caso moderado de coronavirus. Un comité de vacunación del gobierno alemán regula quién recibirá la vacuna y cuándo. El criterio principal es la edad. Actualmente los pacientes con cáncer y otros enfermos crónicos están en el grupo 2. Pero varias millones de dosis de AstraZeneca llegarán en las próximas semanas. Esto libera plazas en las listas de espera y aumenta la posibilidad de que los enfermos graves más jóvenes sean vacunados más rápidamente. La psique desempeña un papel importante en la vacunación. Los contactos y el entorno social son factores muy importantes para enfrentar el cáncer. Y ahora, o están limitados o no son posibles para algunos pacientes. Y compensar eso, junto con todos los demás problemas, es todo un reto. Los médicos deberían poder inscribir directamente a sus pacientes graves para acceder a una cita de vacunación más rápidamente. Habría que regular eso lo antes posible. Además de revisar las recomendaciones de vacunación, nuestra organización está interesada en colaborar con los centros oncológicos para crear una especie de sistema de puntos, de modo que podamos ser justos con cada paciente. Esta noticia supone un rayo de esperanza para Thorsten Grabow. Quiere luchar por su salud. Una vacuna le quitaría muchas preocupaciones. Bélgica sigue siendo con diferencia el país con más muertes por coronavirus por cada 100.000 habitantes y sorprende que precisamente en esta nación europea haya un número elevado de personas reticentes a recibir la vacuna contra el virus. Más contradictorio aún es el escepticismo entre el personal sanitario que tanto sufrió las consecuencias de la segunda ola de la pandemia. Este es un momento para recordar. Una compañera fotografía a Cristina Rodríguez, trabajadora en un hogar de ancianos, al recibir su segunda dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer. Espero animar a mis colegas, pero también a mi familia e incluso al país para aplicarse la vacuna. Es un mensaje que debe llegar a la gente. Mientras las campañas de vacunación en las residencias de ancianos como esta, en la zona francófona de Bélgica, llegan a su fin, muchos empleados aún prefieren no vacunarse. Solo en las instituciones privadas de la región la mitad de los cuidadores se muestran reticentes. Incluso el director de esta residencia está entre ellos.
¿Cuáles serán los efectos secundarios dentro de 20 años? Nadie lo sabe hoy. Es como comprar un auto, te puedes sentir seguro, pero yo quiero ver los resultados de las pruebas de choque. Personalmente soy un poco escéptico, pero para las personas mayores está claro que es algo bueno. Este cuidador tampoco está seguro, prefiere esperar, porque escuchó algunos rumores. He oído que algunos de sus componentes pueden ser usados para monitorearte a distancia, para acciones de espionaje. Y esto es solo la punta del iceberg. Las falsas noticias de que la vacuna provoca infertilidad o incluso la muerte se están extendiendo como un reguero de pólvora por las redes sociales. Aquí, en la parte francófona de Bélgica, se muestran especialmente receptivos a estas ideas. El director de la Federación de Residencias de Ancianos, FEMABEL, cree que la vacunación obligatoria podría ser la única opción. Hasta ahora, las capacitaciones, las campañas online y los seminarios web no han logrado convencer al personal. No logro entenderlo. Para ellos fue algo muy duro. Fueron testigos de cómo morían muchos ancianos. Presenciaron la pérdida de vidas. Y es increíble que toda esa gente no entienda que ya hay una manera de protegerse. Es todo un tema. En el hogar de ancianos, este médico local intenta convencer de que las vacunas son seguras. Y por eso le digo al personal que se vacunen, no el 70%, sino el 100%. Todos deben vacunarse para ganar la batalla. Muchos de los compañeros de Cristina Rodríguez también usan las redes sociales para animar a los demás. Ella espera que las fotos sirvan para ahuyentar el miedo a las vacunas. Claudia Vaca es farmacoepidemióloga y profesora en la Universidad Nacional de Colombia y está ahora con nosotros para conversar acerca de este tema. Doctora Vaca, contentar a todos es imposible, pero podemos entender que un padre de familia con cáncer, como hemos visto en el reportaje, esté enojado de que se priorice a personas mayores relativamente sanas por encima de él. ¿Cuál es su opinión al respecto? La vacunación idealmente debería llegar a todo el mundo, pero ante unas dosis escasas, con una distribución que ha sido a una velocidad que no es la más acelerada, la más rápida, tenemos que priorizar, y la priorización tiene que hacerse sobre aquellos factores de riesgo que están determinando en especial las complicaciones, el ingreso hospitalario y el riesgo de mortalidad. Y justamente es la edad ese factor de riesgo que hace la diferencia entre más pacientes ingresados, entre la presión del sistema hospitalario y el número de muertes que estamos observando durante la pandemia. Así que le diría a las personas con cáncer y con otras patologías que esperen su turno con tranquilidad, que le demos prioridad en especial a aquellos que tienen unos factores de riesgos adicionales, que seguramente en el momento en que nos llegue la vacuna vamos a observar una disminución de la mortalidad muchísimo mayor si priorizamos a este factor que es el que está determinando esas muertes. En Alemania los ciudadanos desconfían de la vacuna de AstraZeneca y hay miles de dosis sin poner porque hay sanitarios que deberían recibirla y que no acuden a los centros sanitarios porque desconfían de este preparado. ¿Qué puede decir usted acerca de la vacuna de AstraZeneca? ¿Es efectiva y fiable? Pues en realidad todas las vacunas que están aprobadas, cerca de 11 en el planeta, han mostrado unos resultados de eficacia bastante altos en lo que respecta a disminución de las complicaciones de las formas más graves de la enfermedad y el ingreso hospitalario. Y en este caso, particularmente la vacuna de Oxford AstraZeneca ha mostrado que además de garantizar que después de la primera dosis, 24 días después, es 100% efectiva, ha logrado unos márgenes de eficacia en reducir estas formas complicadas, estas hospitalizaciones e incluso formas moderadas de la enfermedad en un rango que va desde el 80 hasta el 70%. Esto significa que es una vacuna que evidentemente es eficaz y que al lado de otras como la de Pfizer, como la de Sinovac, como la de Sputnik,
Sputnik está logrando cubrir una buena cantidad de la población y esto significará con seguridad una disminución de las hospitalizaciones y de las muertes. Yo diría que no hay diferencias, no hay superioridad de una vacuna sobre otra y que en tanto la vacuna está disponible y sea posible aplicarla, deberíamos aceptarla porque seguro impactará el comportamiento de los contagios y de la mortalidad de la pandemia. Seguimos hablando de los escépticos a las vacunas. Acabamos de ver lo que pasa en Bélgica, el país con más mortalidad por el virus por cada 100.000 habitantes. ¿Entiende usted la reticencia del personal sanitario? Y le pregunto esto porque en el reportaje hemos visto incluso a un director de una residencia de ancianos criticando la vacuna. Es tal vez el reto más grande, es la resistencia a la barrera más fuerte que estamos encontrando en este instante, tal vez en Europa mucho más fuerte que en América Latina. Es cierto que hay dudas, que hay preocupaciones, pero debería considerarse por un lado la disponibilidad de un biológico en un tiempo corto, con unos resultados y con unas señales de eficacia tan claras y con un perfil de seguridad que es aceptable. El hecho de acceder a estos biológicos, de tener una disponibilidad, debería estar por encima de cualquier otro temor y tal vez lo que tendríamos que hacer es informar mejor, garantizar que hay una información disponible para resolver las dudas y sobre todo no juzgar a quienes tengan estas preocupaciones y más bien tratar de solucionar las dudas para aumentar la confianza en la vacunación. Tal vez este es el reto más fuerte, insisto, y lo que tendríamos que hacer es sensibilizar mucho más a la población sobre la importancia de la vacuna y un poco creer en la ciencia, creer en los desarrollos tecnológicos. Claudia Vaca es farmacoepidemióloga y profesora en la Universidad Nacional de Colombia. Desde Bogotá, señora Vaca, muchísimas gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y con la entrevista a la doctora Vaca desde Bogotá, Colombia, ponemos punto y final a este especial de coronavirus. Volvemos mañana, como cada día, para contarles las últimas novedades de esta pandemia. Hasta entonces.